sala virtual. Espero que esta noche sea supremamente productiva para todos nosotros. Bienvenidos. Muchas gracias por dedicar este tiempo en esta fecha comercial que nos enfoca en otras actividades, pero pues le damos tiempo para el aprendizaje y para el crecimiento colectivo. Entonces, bienvenidos a todos nuevamente. Un agradecimiento especial a la Fundación Fundat, una fundación sin ánimo de lucro, que nos brinda este espacio para poder seguir creciendo como seres humanos y para poder expandirnos y liberar ese conocimiento que a través de los libros podemos adquirir. Entonces, bienvenidos todos. Las personas que se encuentran aquí en Colombia, las personas que se encuentran fuera del país, también que nos acompañan, bienvenidos y muchísimas gracias por ese tiempo que nos dan. Un agradecimiento especial pues a toda la organización de nuestra fundación, encabezada por Vicente Rojas. Entonces, muchísimas gracias de verdad por permitirnos este espacio y por darnos la oportunidad de expresar y de tratar de llevar el mensaje que los libros nos dan y que a través de nuestras palabras poderlas compartir con cada una de las personas que están participando en nuestro club de lectura. Invitarlos también a que hagamos partícipe de este club de lectura a más personas para que nos acompañen, para que participen, para que se enteren de qué estamos haciendo, de qué estamos realizando y que entre todos podamos formar una comunidad que no tenga límites y que siga creciendo, porque si crecemos todos, crece nuestro entorno y si nuestro entorno crece, podemos cambiar el mundo. Esa es la misión que creo yo que a través de este club de lectura tenemos y por la cual estamos trabajando y buscando cada día ser mejores. Nuevamente, nuestro libro Convéncelos, ya nuestra última parte, nuestros últimos capítulos. Hoy cerramos el mes. Un libro supremamente interesante, un libro que nos da demasiadas herramientas para vencer la timidez, para vencer los temores, para quitarnos como tanto tabú que nosotros podemos llegar a tener y para poder enfrentar cada una de las situaciones que se nos presenten a nivel laboral, personal y demás escenarios que podamos enfrentar. Un agradecimiento especial a nuestro autor, Steve Cohen, quien fue la persona que escribió este libro, y pues la invitación que siempre hacemos a que adquiramos el material físico, si se puede, o virtual, a través de las diferentes herramientas editoriales que tengan disponible el producto para su distribución. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestra actividad. Pasamos al capítulo 9. No sé si están viendo la presentación. Ah, sí, ya la estoy viendo aquí. Listo, muchísimas gracias. Entonces, nuestro capítulo 9, Steve Cohen nos dice que vamos a aprender a leer el pensamiento. Él tiene una serie de actividades y procedimientos que le enseñan a uno a leer a la persona. Y cuando uno aprende a leer a la persona, puede deducir muchas cosas o inclusive leer el pensamiento como él lo dice. Entonces hay varios pasos, en este caso son 4 los que él menciona en su libro, en donde él nos presenta una serie de ejercicios y actividades que realicemos para poder evolucionar nosotros en nuestra observación y en nuestros comportamientos para poder empezar a leer el pensamiento de las diferentes personas que tengamos nosotros al frente en cada día. Entonces está el método de los 100 pasos en la oscuridad, pensar en lo que piensan las personas, reacciones visibles inconscientes y el poder de la mirada. Si recapitulamos un poquito lo que él nos ha venido diciendo en los diferentes capítulos anteriores, todo está concatenado, así que cada día evolucionamos más con esta información. Listo. Entonces, 100 pasos en la oscuridad. ¿Qué nos dice nuestro autor? Ve a un parque o a un espacio abierto donde puedas dar unos 100 pasos en línea recta sin chocar con nada, pues lo harás con los ojos cerrados.
La primera vez que yo leí esto, yo dije, no, esto es imposible, o sea, realmente esto no se puede hacer, pero cuando fui hice el ejercicio, muy juicioso me fui para el parque del conjunto donde yo vivía, gracias a Dios estaba sola la cancha de microfútbol en donde hice el ejercicio y empecé a realizarlo. Es súper interesante y bonito el entender que uno muchas veces está cerrado a la posibilidad de hacer cosas, más por bloqueos mentales que por la misma capacidad que nosotros tengamos. Cuando Él nos dice hagamos este ejercicio, lo que Él busca y lo que Él nos explica es que nos volvemos más seguros, empezamos a tener más autoconfianza y adicional a eso nos volvemos muchísimo más observadores del detalle. Nosotros a veces pasamos demasiado desapercibida en nuestro entorno, a veces ignoramos tantas cosas que tenemos al frente que no nos damos cuenta de lo bonito que el mundo tiene y de cosas tan pequeñas pero tan radicales que nos pueden hasta expresar momentos de mucha alegría y felicidad. Entonces, este ejercicio, él nos dice que hay que empezar a hacerlo particionándolo en 10 caminatas, digámoslo de esa manera. Entonces das 10 pasos, avanzas 10 pasos con los ojos cerrados, abres tus ojos durante, no sé, 5 o 10 segundos, no recuerdo en este momento, y miras en tu entorno qué hay, vuelves y cierras los ojos, avanzas otros 10 pasos, vuelves y abres y cierras, avanzas otros 10 pasos y sigues haciendo el ejercicio hasta que llegues a 100. ¿Para qué? Para que tu mente se despierte, para que tu visión se agudice más y sepas exactamente qué es lo que tienes. Entonces ya uno solamente con mirar por 5 o 10 segundos algo ya sabe cuántos árboles hay, si hay vidrios o no hay vidrios en el piso, por poner un ejemplo, si hay pasto o no hay pasto, hasta dónde llega la cancha, los postes que están en el camino que nosotros caminemos que puedan tener. Y asimismo vamos empezando a tener ese tema, como les decía, de confiar en nosotros mismos, de confiar en nuestra percepción y en lo que nosotros visualmente podemos ver para llegar a un objetivo, que es obviamente cruzar el parque caminando con toda la tranquilidad del mundo y sin tener esos miedos, porque normalmente el cuerpo cuando uno ve reacciona y se pone tenso y pues hay una cantidad de sensaciones que se sienten en el cuerpo como reacción de supervivencia, si es la palabra, por lo que no estamos viendo. Entonces, nos dice nuestro autor, empieza a pensar en tus ojos como si fueran el obturador de una cámara y ábrelos solo durante medio segundo. Ahí está la respuesta. En otros escenarios puede ser 5 o 10 segundos, aquí es medio segundo. Avanzas 10 pasos, medio segundo y sigues 10 pasos, medio segundo y sigues avanzando. ¿Para qué? Para que empieces a despertar como tal el sentido de la vista. Es impresionante lo que uno aprende a desarrollar la visión con este ejercicio. De verdad que los invito a hacerlos. Al principio parece como medio salido de, no sé, o sea, como medio loco el contexto, pero ya después cuando tú te empiezas a soltar, empiezas a desarrollar más el ejercicio porque hay que hacerlo, pues obviamente hay que repetirlo N cantidad de veces hasta que lo domines y ya te empieces a divertir, entonces ya le empiezas a hallar gusto. Al principio de pronto te da un poco de pena, es normal, porque pues ver una persona caminando con los ojos cerrados como que pues genera una serie de cuestionamientos de parte de otras personas, pero pues a la final es divertido el ejercicio. Y nos dice también qué es lo que harás aprendiendo con esta actividad, agudizar tu capacidad de observación y absorber más información de un solo vistazo, como les decía anteriormente. Entonces es poder saber qué tienes en tu entorno en una forma demasiado rápida, no tan directa, sin tener que llegar al detalle de visualizar y observar como muy, muy, muy encima algo, sino que simplemente con observarlo ya sabes cuántos botones tiene un mouse, el mouse, de qué marca es, qué referencia de pronto puede ser, si tiene botones laterales o no, si es de cable o no cable, bueno, muchas cosas para poner el ejemplo en este caso. Entonces, la invitación para que realicemos este ejercicio lo mejoremos porque cada día nos va a ayudar a visualizar muchísimo mejor y a tener una observación mucho más detallada. Vamos a poder ver cosas demasiado, demasiado pequeñas
que en su momento, como les decía anteriormente, de pronto ignorábamos y vamos a poder tenerlas al frente. El siguiente título que nos menciona nuestro autor es pensar en lo que piensan. Es impresionante lo que uno puede hacer a través de la observación y cómo puede aprender a entender y a leer a las personas que uno tiene al frente. Entonces, nuestro autor nos dice lo siguiente: imagina qué puede estar pasándole por la cabeza a dicha persona, la que tengas al frente. Fíjate bien en lo que está mirando e imagina cómo reaccionarías si tú estuvieras en su lugar. Como comúnmente decimos acá, pongámonos en los zapatos del otro. Miremos si a esta persona le pasara esto, yo cómo reaccionaría si fuera él. Es muy bonito empezar a hacer ese ejercicio también. Él nos dice, empiecen a evaluar a las personas desconocidas inicialmente. ¿Para qué? Para que se empiecen a familiarizar, para que se vayan mucho más al detalle y para que no de pronto omitan algunos detalles que uno con personas conocidas puede de pronto pasar por alto. Entonces, nos dice nuestro autor, cuanto más practiques, más capaz serás de predecir el comportamiento de otros. Entonces, en lo que más adelante vamos a ver, hay una serie de situaciones y comportamientos que no son perceptibles directamente, que son más inconscientes y que si nosotros los aprendemos a ver pues a través de la práctica evolucionamos con estas actividades que nuestro autor nos presenta, vamos a poder saber qué tipo de persona tenemos al frente y de alguna manera cómo podemos interactuar con él para que sea una relación o un momento agradable tanto para él como para nosotros. Entonces es muy bonito esto. De verdad que a través de la magia, nuestro autor Steve Cohen encontró muchísimas cosas que se pueden aplicar a la vida y que no solamente las habla él, también se hablan a nivel psicológico y a nivel de otro tipo de actividades en las cuales se mencionan este tipo de comportamientos y demás. Cuanto más practiques, más capaz serás de predecir el comportamiento de otros, ya lo habíamos dicho. Cuando uno empieza a observar a la gente de forma regular, aprende a sentir empatía hacia ella y comprueba cómo con frecuencia sus propias emociones se corresponden con el comportamiento observado. ¿Por qué empatía? Porque como ya empiezas a entender qué tipo de persona tienes al frente y como ya sabes qué tipo de comportamientos tiene y como ya sabes cómo va a reaccionar ante ciertas cosas, entonces ya no lo vas a ver como una persona diferente en el sentido de que no comparte con nosotros de pronto una opinión o un comportamiento, sino que tiene su forma de ser. Entonces, cuando ya aprendes a entender a las personas, aprendes a entender sus comportamientos y a ver que son entes totalmente diferentes y que pueden ser de alguna manera similares en algunos comportamientos con nosotros, pero en otros no, ya empiezas a verlo con más cariño, ya empiezas a saber qué tipo de persona tienes al frente y como les decía anteriormente, la relación o el escenario o el momento va a ser mucho más agradable tanto para él como para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros pues obviamente ya empezamos a entenderlos, empezamos a conocerlos y asimismo les damos la oportunidad a ellos de comportarse como son y de darles esa aceptación, que es muy bonito. Y cuando tú eres aceptado o bien recibido, cuando eres agradado de parte de otras personas, uno se siente pues supremamente bien. Entonces la invitación es para que empezamos a observar a las personas como más al detalle cuando tengamos esos momentos de pausa de pronto, laborales o no sé, bueno, en las actividades que estemos realizando, pues concentrarnos un poco en mirar a nuestro alrededor, qué tenemos, qué tipo de personas hay, mirar cómo están vestidos, cómo están mirando, cómo están hablando, sus gesticulaciones, su mirada, todo este tipo de cosas y empezar a detallar para empezar a caracterizar a cada persona y así poder saber qué tipo de personalidad tenemos al frente en un caso dado. ¿Qué más nos dice nuestro autor? Nuestro autor nos dice, se me perdió, ya. Cuando hables con alguien, fíjate en los pequeños cambios que se producen en lo siguiente.
Entonces estamos hablando de las situaciones y comportamientos inconscientes de la persona. Reacciones visibles. Normalmente hay tres cosas que el autor resalta, que son el color de la piel, los músculos faciales y el labio inferior y la respiración. Él menciona que si tú aprendes a ver ese tipo de reacciones ante ciertas circunstancias, te vas a dar cuenta en ese momento qué está sintiendo la persona y cómo va a reaccionar ante algo. Entonces, nos muestra eso y nos dice, tus observaciones son simplemente eso, reacciones que has registrado. Sin embargo, pueden ayudarte a evaluar el proceso mental de dicha persona. Vuelvo y lo repito, a través del proceso de observar y de mirar, no solamente a una persona, sino a varias. Obviamente, cuando estamos empezando, sí nos recomienda el autor hacer el ejercicio con personas que estén como a nuestro alrededor para empezar a identificar un poco esos cambios y que después se nos vuelva mucho más fácil el poder interactuar con las demás personas conocidas o no. Entonces, asimismo, poder ver de qué manera ellos se comportan. Entonces, hay un ejercicio que lo llama el ejercicio de los 3 días. Este ejercicio es súper bonito también, es muy interesante y cuando tú lo empiezas a poner en práctica, al principio se hace un poco complejo, o lo hablo en mi caso, por lo menos en el tema de los colores. Nosotros, o en el caso de los hombres, nosotros no distinguimos los colores tan a profundidad como las mujeres, en eso tienen una ventaja espectacular. Pero si ponemos un poquito de esfuerzo, vamos a empezar a ver las variaciones de los colores de la piel. Entonces, el primer día, lo que nuestro autor nos recomienda es empezar a mirar en qué escenario está la persona y cuál es su color de piel en ese momento. Entonces, él dice que uno se puede poner de color marrón, morado, pálido, o sea, hay un sinnúmero de reacciones dependiendo de lo que tú estés enfrentando o lo que la persona esté enfrentando en ese momento. Entonces, si es un momento de ira, cómo está comportándose el color de la piel, si es un momento de pronto de tensión o de miedo, cómo se está poniendo la piel en cuanto a su color, o si es un momento de felicidad o alegría. Entonces, en este caso tenemos que ser supremamente observadores, ser muy juiciosos con el tema y durante un día completo tenemos que hacer esa tarea. Si podemos, de pronto tenemos un librito donde llevar un registro, sería muy interesante colocar, vi este comportamiento en tal persona, observé este color de piel. Esta persona tuvo este comportamiento o tuvo este escenario, vi este color de piel en ese momento. Entonces, el primer día se concentra uno en eso para poder empezar a identificar los tipos de colores o de comportamiento de la piel de cada persona que estemos evaluando. Entonces, ese es el primer día. El segundo día nos dice los músculos faciales y el labio inferior. Cuando nosotros estamos tensos, felices, los mismos escenarios, nuestro rostro también o se tensiona o se suelta o alguna gesticulación hace. Normalmente, cuando hay mucha tensión, uno tiende a endurecer esta parte del rostro o empiezas si hay de pronto ansiedad o nervios o algo, empiezas a apretar los dientes. Es algo que uno normalmente no se da cuenta. A muchos nos pasa y no nos damos cuenta. Cuando ya empezamos a hacer ejercicios de este tipo y empezamos a ser más conscientes de la reacción que puede tener el cuerpo ante cualquier actividad que se esté realizando, ya empezamos a darnos cuenta de ese tipo de comportamientos y ya se hacen más presentes en nuestro día a día. Pero usualmente es algo inconsciente para nosotros, es algo que simplemente hacemos, pero no nos damos cuenta. Entonces, la tarea del segundo día es poder realizar ese procedimiento de empezar a mirar cómo está el rostro de la persona, cómo está su labio inferior, cómo está, si está tenso, si no, y empezar a diferenciarlo. Y lo mismo, si tenemos nuestra libretica, ir apuntando todas esas características que nosotros vamos viendo. Porque es importante el anotar, porque tenemos un soporte para nosotros luego ir y retroalimentarnos después de realizar los procedimientos y las actividades. Y eso también nos sirve para llevar una tabla de control, digámoslo de esa forma, en la cual vamos a poder empezar a llevar como esa caracterización
de cada uno de los comportamientos de las personas. Entonces, la invitación es a que hagamos el ejercicio. Es algo también súper interesante, lo podemos ir haciendo en esos momentos que tengamos de pausa o simplemente pues en escenarios en los que podamos realizar esta actividad, lo hacemos. Es algo también que para nosotros como seres humanos es interesante. ¿Por qué? Porque nos saca del contexto del día a día, nos saca de la robotización que tenemos en nuestras labores y nos concentra a realizar unas actividades distintas y hace que nuestra mente empiece a trabajar y a producir. Entonces, eso es muy bonito y el ejercicio, pues obviamente es fundamental hacerlo para poder también tener la experiencia y poder saber aprender a conocer a las personas a través de ello. Y el tercer día vamos a mirar la respiración de las personas. Las personas se agitan al respirar, cuando hablan, cómo hablan, si, o sea, en la respiración también se sabe cómo está la persona anímicamente. Y lo mismo, si hay nivel de tensión, si hay ira, si hay miedo, si hay lo que haya. Uno a través de la respiración también se puede dar cuenta cómo está la persona en ese momento. Entonces, durante el día 3 lo mismo, el mismo ejercicio. Tenemos esta situación, este escenario, X persona respiraba de esta manera. Su nariz, no sé, se amplía cuando está de mal genio, cuando está ofuscado, entonces respira tan fuerte que su nariz se abre, sus fosas nasales se abren mucho. Todo ese tipo de características las vamos anotando y las vamos registrando. Obviamente el ejercicio hay que hacerlo de una manera no tan directa, como les decía, no tan de meternos allá encima, mirar a ver, venga, ay, venga, usted cómo se está portando, no, es simplemente observar desde la distancia. Entonces, eso también nos enseña a nosotros a mirar y a ser muy cautos en cuanto a la forma en la que observamos nosotros cada uno de los escenarios que tenemos presente. ¿Qué más nos dice nuestro autor? Nuestro autor nos dice lo siguiente: el detector de mentiras humano. Este es un ejercicio que él también realiza y él lo hace a través de los comportamientos de cada persona. Es impresionante cómo uno puede aprender a leer un ser humano a través de sus comportamientos físicos. Entonces, es muy chévere porque palabras, muchas personas pueden dominar el lenguaje o la palabra como tal y tú no puedes comprender de pronto si te está diciendo cosas reales o no, o te está diciendo la verdad o no. Pero a través del comportamiento del cuerpo como tal, el cuerpo sí te responde. Y tú, si aprendes a leer eso, te vas a dar cuenta con qué tipo de persona estás hablando y qué tipo de comportamiento tiene respecto a ti y respecto al momento que se está viviendo. Entonces nos dice nuestro autor lo siguiente: consistirá en formular una serie de preguntas cuyas respuestas deben ser solo sí o no. Steve Cohen, ¿qué nos decía? Nos decía, yo hago un ejercicio con un amigo. Entonces lo siento al frente y le digo, voy a saber si me estás diciendo la verdad o no. Simple, básico. ¿Qué hay que hacer? 3 preguntas inicialmente en donde la respuesta sea sí. Por ejemplo, en mi caso, ¿tu nombre es Rafael Ricardo? Sí. ¿Eres hombre? Sí. ¿Tienes 42 años? Sí. Listo. Son preguntas que van a tener una respuesta afirmativa y que son 100% ciertas. Luego, hacemos 3 preguntas en las que contestaría no. Entonces, por ejemplo, eh, ¿eres ingeniero civil? No. ¿Eres empleado? No. ¿Eres casado? No. Entonces son preguntas que son negativas, pero que son verdades. Entonces, en ese momento, cuando hacemos las 3 preguntas del sí y el no, tenemos que ser muy juiciosos en el aprender a observar cómo se está comportando el cuerpo de la persona a la que le estamos haciendo los interrogantes. Por eso es fundamental hacer el ejercicio de los 3 días y adicionalmente a eso, pues venir practicando todo lo que nuestro libro Steve Cohen nos recomienda para poder perfeccionar cada vez más las técnicas que él nos ofrece. Entonces, una vez nosotros dominemos el tema y seamos mucho más fuertes en esto, vamos a poder analizar a la persona con solo mirarla y observarla en sus comportamientos físicos. Entonces, cuando tú das una respuesta afirmativa, la posición del cuerpo, del rostro, de la mirada, de los labios, todo tiene una forma de expresarse. Cuando es negativa, tiene otra. Entonces, cuando tú ya
diferenciaste estas dos cosas, luego empiezas a ver, empiezas a hacerle preguntas aleatorias. Preguntas de sí, preguntas de no, preguntas de sí, preguntas de no, y empiezas a mirar cómo hay cambios. El mismo Steve Cohen nos dice, fíjate en los cambios de su tez, la tensión muscular alrededor de los labios y la respiración. Ya lo habíamos hablado anteriormente, por eso es que es fundamental aprender a observar. Entonces, hacemos esas 6 preguntas, 3 positivas, 3 negativas, luego hacemos las aleatorias. ¿Por qué las hacemos aleatorias? Para poder mirar los cambios ya de manera más constante y más fija. Entonces, cuando me dice sí, pasa esto, cuando me dicen automáticamente pasa esto, entonces ya uno puede establecer los comportamientos en cada una de las respuestas. Y luego procedes a hacer preguntas en donde le puedes decir a la persona, no es necesario que me digas la verdad, o sea, simplemente si me quieres decir la verdad, bien, si no me quieres decir la verdad, no hay problema, simplemente me respondes y empiezas a hacerle preguntas que tú ni idea que te va a responder. Pero una vez él te va dando las respuestas y tú ves el comportamiento que él tiene cuando da la respuesta a nivel físico, ahí vas a saber si te está diciendo la verdad o no te está diciendo la verdad. Es muy interesante, es muy bonito el ejercicio. Este sí requiere mucha técnica y mucho trabajo y de muchísima repetición y repetición y repetición, como él siempre recomienda, para poderlo establecer. Pero una vez tú puedas dominar esto y lo puedas hacer, vas a tener un campo de acción impresionante y vas a llamar la atención de las personas que tienes al frente, porque ya cuando tú sabes si te está diciendo la verdad o no, porque ya lo conoces, ya es un tema diferente. Entonces es muy bonito y muy interesante. ¿Qué más nos dice nuestro autor? Haz la prueba en el mundo real. Entonces, casi siempre nosotros hacemos escenarios en donde tenemos como que todas las herramientas y todo es perfecto. Aquí en el mundo real sí tenemos que mirar qué está pasando. Entonces, por eso también nos invita a hacer ejercicios con personas que no conozcamos. Obviamente no es ir y hacerle preguntas ni nada, sino empezar a observar, sobre todo la observación, observar cómo hablan, cómo se comportan, cuáles son sus gesticulaciones, cuáles son sus posiciones cuando están de pie o cuando están sentados. Ese tipo de actividades con el mundo real son fundamentales porque volvemos al punto de inicio de muchas cosas. A pesar que somos seres que en estructura somos iguales, cada uno tenemos un comportamiento diferente. Entonces, qué bonito es poder aprender de cada uno. Y por eso el autor, en este caso Steve Cohen, nos mencionaba en algún momento que nosotros podemos llegar a tener mucha empatía con las personas una vez aprendamos a conocerlas. El poder de la mirada, él ya lo había hablado, y esto es también súper bonito. Hay una frase que dice que los ojos son el color del alma, si mi memoria no me falla, y a través de los ojos podemos ver muchas cosas. Los ojos no mienten, así de simple es. Entonces, en pocas palabras nos dice nuestro autor, simplemente estudió las pupilas de los ojos. Y es que los individuos con las pupilas, perdón, dilatadas tienden a ser más receptivos y cooperativos. Nuestras pupilas se dilatan cuando vemos algo que nos gusta, o sea, lo que nos dice aquí Steve Cohen, y no solamente él, sino muchas personas que han hecho análisis del ser humano como tal, afirman y coinciden en eso. Cuando una persona está interesada en algo o cuando le gusta algo, cuando le llama la atención, su concentración está muchísimo más enfocada en lo que está viendo y obviamente las pupilas se dilatan porque hay una concentración absoluta, entonces eso da apertura como tal. Entonces estás abierto a todas las posibilidades con las personas, entonces lo que él nos dice es, enfoquémonos, miremos cuando estemos realizando ejercicios en grupo, individuales o en donde estemos y estemos interactuando con las personas, enfoquémonos en la mirada de las personas y miremos quiénes realmente tienen esa característica. Y con esas personas que nos tienen a nosotros en concentración total, o sea, es decir, tienen las pupilas dilatadas cuando nosotros estemos haciendo una presentación, con ellas es con las que más vamos a interactuar, porque con ellas vamos a tener una conexión directa y como ellas tienen la apertura total hacia nosotros, son muchísimo más receptivos y les podemos dar una información de muchísimo más calidad y vamos a obviamente a interactuar con esa persona y vamos a estar en un momento en el cual vamos a estar también supremamente tranquilos porque tenemos conexión con alguien. Entonces es muy bonito esto.
En el poder de la mirada, entonces nos dice también nuestro autor, ten en cuenta tus propios ojos. Entonces también mira eso, o sea, evalúate, mírate, observa tus ojos también. Uno a través de la repetición de los ejercicios y demás, sabe cuándo sus ojos, uno tiene que aprender a leer su cuerpo también. Su cuerpo a uno le dice cosas y cuando uno se vuelve consciente de él, como les decía anteriormente, hay gesticulaciones, posiciones y movimientos que nosotros a veces hacemos de manera inconsciente, pero cuando ya se vuelven conscientes, ya empezamos a saber en qué momento se van a presentar dependiendo del escenario que tengamos. El contacto visual, nos dice aquí también nuestro autor, consigue que tu interlocutor te abra su corazón y hay que interpretar los movimientos de los ojos. Si la persona está completamente dispuesta a estar con nosotros hacia donde nosotros nos movamos, él nos va a seguir con su mirada. Entonces, por eso la invitación a ser cada vez muchísimo más activos en la participación que tengamos con las diferentes personas. Pasamos a nuestro capítulo número 10, en donde vamos a hablar de las palabras mágicas. Este capítulo es supremamente interesante, tiene muchísima información, es muy profundo, entonces los invito a que se acerquen al libro, a que retomen estos capítulos, los lean y los analicen a profundidad. Qué bonito sería que puedan tener espacios adicionales a este en donde se puedan reunir con las personas que estemos leyendo el libro y podamos interactuar un poquito más a fondo para poder adquirir un conocimiento muchísimo mayor. Entonces nos dice lo siguiente, órdenes sucesivas. Miren que el poder de la palabra y dependiendo cómo tú la digas y cómo tú la expreses y en el orden que tú le pongas, puede producir reacciones inconscientes de la persona que tienes al frente y puedes conseguir que haga lo que tú le digas, obviamente sin imponerle nada, porque hay un poder de decisión de la otra persona, pero lo más normal es que la persona acceda a lo que nosotros le pidamos. Entonces, es muy bonito también aprender a decir las cosas eh, de buena forma para que las personas realicen procedimientos que nosotros les solicitemos sin tener que llegar a tener un desacuerdo y que de pronto la otra persona lo pueda hacer obligado. Esto funciona muchísimo con nuestros hijos en caso de nosotros que seamos padres, porque vamos a poder aprender a comunicarnos de mejor manera con ellos y ellos no se van a sentir presionados ni se van a sentir sometidos a las órdenes que nosotros les demos. Entonces aquí nos dice lo siguiente. Levántese y sostenga esta carta de forma que todo el mundo pueda verla. Esto es un ejemplo que él coloca. Cuando él está haciendo un ejercicio de magia, le dice a la persona que tiene al frente, levántese, es una orden, y sostenga esta carta de forma que todo el mundo pueda verla. Entonces le dio una orden inicial y luego una segunda orden. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que psicológicamente, nos dice Steve Cohen, la persona cuando recibe demasiada información de sopetón, perdóneme la palabra, o de golpe como lo dice él, no sabe a qué orden resistirse y entonces acepta ambas. Entonces, por lo tanto, las personas que están ahí o el público se levanta, toma la carta y la muestra de forma que todo el mundo la pueda ver. Entonces, ¿qué sucede? Que la persona que hace la acción considera que está ayudando y que está realizando un procedimiento voluntariamente, obviamente, como es algo dentro de lo normal, digámoslo de esa forma, pues es aceptable y lo va a aceptar. Si fuera una orden distinta o que requiriera algo mucho más delicado, ahí sí va a haber un rechazo porque obviamente la persona está en la disponibilidad y capacidad de rechazarlo. Pero normalmente cuando son este tipo de cosas así simples y pequeñas, digámoslo de esa manera, las va a aceptar sin ningún problema. El O arrastrado. Entonces él nos dice el siguiente ejemplo. Le gustaría barajar las cartas O y hacer la pausa. Normalmente cuando él pone el O y hace una sugerencia hacia la otra persona automáticamente da una respuesta. En este caso, la respuesta es negativa. ¿Por qué? Porque él simplemente, no sé, por entorno, por miedo, va a decir, no, mejor hágalo usted, que usted es el que sabe, indirectamente. Entonces, hay 4 fases, las menciona Steve Cohen en su libro. La fase 1 es lo que está pensando el hablante.
O sea, lo que yo como mago estoy presentándole a la persona que tengo al frente. La fase 2 es lo que dice en realidad el hablante, o sea, lo que yo estoy diciendo. En este caso, la frase dice, ¿le gustaría barajar las cartas o y hace la pausa, el silencio? ¿Recuerdan los silencios? Entonces, bueno, ahí viene una fase mental en donde la persona dice, no, yo prefiero que usted los baraje y él automáticamente lo hace. ¿Para qué? Para que él tenga el control de la situación. Obviamente le da la posibilidad a la otra persona, pero la otra persona por subconsciente va a responder que no. La fase 3, lo que oye el oyente, y la fase 4, lo que el oyente cree que oye. Entonces, es como ese canal de comunicación, lo que sale, lo que entra, lo que recibo y lo que proceso. Entonces, también invitación a que vayamos al libro, miremos como tal al detalle del ejercicio y hagamos estas pruebas en vivo, en directo con nuestro entorno y nos vamos a dar cuenta de lo chévere y lo interesante que es hacer este tipo de actividades. La palabra ¿por qué? Nos dice nuestro autor, la mente humana siempre persigue la causa de los efectos que observa. Entonces, siempre, siempre, siempre que algo esté sucediendo, debe tener una causa. Entonces, nuestro autor nos dice, nuestro cerebro ha desarrollado esta reacción de causa y efecto para simplificar nuestro modo de observar el mundo. Entonces, siempre va a pasar esto. Uno de los ejemplos que él coloca en el libro dice lo siguiente, necesito que escribas esto porque es muy importante. Entonces, si usted observa, necesito que escribas esto es una causa, un motivo, una razón. Y la justificación, porque es muy importante. Entonces, si empezamos a concatenar las palabras con el porqué y empezamos a concatenar las frases más que las palabras, empezamos a darle la posibilidad a la persona de que a través de la causa y el efecto pueda responder de manera afirmativa. Entonces, hagamos el ejercicio, empecemos a mirar qué palabras podemos concatenar y cómo podemos armar las frases para que nos vaya mejor en nuestra vida y en nuestras relaciones. Otro de los títulos que decía Steve Cohen dice, déjame contarte un secreto. Normalmente cuando tú dices esa frase, déjame contarte un secreto, le bajas un poquito la voz, te acercas a la persona y la traes un poquito más a tu círculo y la haces más familiar, la persona automáticamente le va a dar el 100% de la atención y se va a sentir a gusto y se va a sentir supremamente bien porque se está, o sea, le está sintiendo que la persona que tiene al frente y con la que está interactuando le está dando una confianza que no a todo el mundo se le da. Entonces, estas palabras o estas frases que nos coloca nuestro autor dice lo siguiente, déjame contarte un secreto o en realidad no debería contarte esto, pero o que no salga de aquí, ¿de acuerdo? Entonces son frases y palabras que automáticamente hacen que la persona enganche con uno y que se dispongan a escucharlo 100%. Y pueden ser cosas muy sencillas, muy básicas, no tiene que ser el súper secreto, sino algo muy personal o un comentario muy entre los dos y la persona te va a dar esa disponibilidad. La escasez y el cierre de la retirada. Este es un ejercicio y una técnica que él hace y está un poquito más enfocada a las ventas, pero también funciona en muchas cosas. Entonces, él nos dice lo siguiente, es bueno vacilar antes de decir que sí. Entonces, hace unos días, en capítulos anteriores, Steve Cohen nos decía, si tengo que esperar una semana, espero una semana. Entonces, en este caso, él nos dice lo mismo, nos dice, cuando tengas una oferta, no digas de una que sí, de entrada no digas que sí, dale un poquito de espera, empieza a mirar de qué manera en tus palabras le dices a la persona, dame un momento, espérame si tengo disponibilidad, todo este tipo de juegos para que no se note la ansiedad, porque implícitamente va a haber una ansiedad si tú respondes automáticamente que sí en el primer instante. Una actitud indiferente hará creer a tu interlocutor que tienes muchos clientes dispuestos a comprarte. Entonces, ahí viene la estrategia y la técnica. La gente desea algo con más fuerza cuando está a punto de alcanzarla, pero algo le impide obtenerlo. Esta frase me gustó mucho porque cuando tú le dices a la persona, uy, sí, pero espérame un momento porque tengo que revisar mi agenda, entonces es como si le fueras a dar el dulcecito y después lo quitas. Entonces, cuando la persona
lo desea o lo quiere y sabe que se lo van a quitar, más se va de frente. Las personas solemos actuar con más rapidez y decisión cuando tenemos que perder algo. Y eso sucede. El instinto de supervivencia, creo yo que se puede llamar, nos hace reaccionar inmediatamente. Si sentimos que algo que se nos va a ir o lo vamos a perder, reaccionamos automáticamente porque no queremos que se vaya. Entonces, todo este tipo de cositas, vuelvo y lo repito, son enfocadas más al tema de ventas, se pueden aplicar en otros escenarios, pero el contexto que nuestro autor nos mostró fue básicamente en este. Y cierra con lo siguiente: esta pauta no obliga a nadie a actuar en contra de su voluntad. Entonces él nos dice, seamos muy, muy cautelosos y muy, muy, muy profesionales utilizando esta técnica, porque puede prestarse para malos entendidos o para de pronto conflictos en un caso dado si llegamos a utilizarlo de la manera que no es. Es una muy buena estrategia, pero es una estrategia que es de mucho respeto. Él mismo lo dice en su libro, hay que respetarla demasiado por las personas que tenemos al frente. No queremos manipularlas, simplemente queremos que el escenario se dé para que las cosas nos salgan de buena manera a ambas partes. El sonido más dulce del mundo es otro de los títulos que nuestro autor nos da, y es algo que realmente a veces se nos olvida y es muy bonito. A la gente le encanta oír sus nombres. Les parece el sonido más dulce del mundo. Inconscientemente, subconscientemente, o sea, ponle todos los adjetivos o nombres que quieras. Cuando tú miras a una persona a los ojos y le llamas por su nombre, la persona se siente demasiado, demasiado contenta y muy abierta hacia el otro. Haz el ejercicio si de pronto no lo has tenido la oportunidad en un restaurante, en un banco, en cualquier sitio en donde tengas la posibilidad de ver el nombre de la persona. Normalmente casi todos se identifican con su escarapela, pero nosotros por nuestro modo mecánico de actuar ni siquiera miramos el nombre de la persona que tenemos al frente. Cuando tú haces el ejercicio y ves que tienes voy a poner un nombre, se me ocurre en este momento, a Janet al frente, y Janet te está prestando un servicio y tú le dices, Janet, muchas gracias, la miras a sus ojos y le sonríes, esa persona se siente feliz. ¿Por qué? Porque es el sonido más dulce del mundo para cada ser humano. El que le llames por su nombre y el que le mires a los ojos y que le sonrías. Es lo más bonito que tú puedes hacer con la persona que tengas al frente, y sobre todo si es un desconocido. Si realmente quieres ganarte a los demás, haz un esfuerzo por retener sus nombres. Muchas veces, ¿qué nos pasa? Nos presentan a las personas, los saludamos, pero como estamos en una desconexión y estamos pensando en muchas actividades y en muchas cosas, no retenemos los nombres, y cuando lo tenemos al frente nuevamente ya no sabemos cómo se llama. Entonces, el ejercicio es empezar a concatenar los nombres con algunas cosas. Hay muchos ejercicios para aprender a retener los nombres relacionándonos con otro tipo de cosas, de pronto con una profesión o con alguna actividad, no lo sé, para poder retener los nombres, o en su defecto vas con tu libretica y colocas el nombre de la persona, dónde la conociste, y que una frase o una palabra muy, muy concreta de cómo interactuaron o de qué hablar para poderlo tener un poquito más presente. Y eso le va a ayudar a uno a empezar a reconocer los nombres y a poder interactuar con cada uno de ellos. Y se me pasó el tiempo. Ya estamos para terminar. Entonces vamos a darle el cierre a esto. Bueno, no leas. Rafa, Dime, señora. podemos pasarnos unos 10 minuticos porque arrancamos 10 minutos tarde, así es que está. Bueno, listo. Muchísimas gracias. Listo. Entonces dice aquí, no leas este apartado. Nuestras mentes piensan en imágenes positivas, siempre, siempre, siempre. La palabra no significa nada para nuestro subconsciente. Esto sí está súper demostrado, lo han mirado, lo han escenificado y muchas cosas. El subconsciente, para el subconsciente, la palabra no simplemente no está. Y el cerebro recibe la información como si fuera siempre cierta y como si siempre fuera positiva. Entonces nos dice esto: todos pensamos en imágenes y las imágenes negativas no existen. Nosotros somos los que generamos los escenarios y armamos las películas en nuestra cabeza, pero todo siempre va a ser positivo. Entonces nos dice eso. Cuando hables con los niños, esto me gustó mucho y por eso lo coloqué,
Aunque también funciona con los adultos, es mejor decir lo que uno quiere decir, no lo que uno no quiere. O sea, a los niños hay que decirles, no hay que decirles, no como más dulces hoy, por poner un ejemplo, no. Hay que decirles las palabras correctas para que ellos entiendan que no se debe realizar una acción, o sea, hay que justificarles. Hoy en día es mucho más fácil hacerlo. Antes era como, no lo comas porque yo lo digo. Hoy en día ya hay que sustentar con muchas razones las situaciones y los eventos que tenemos. Suponer lo obvio. Muchas personas implícitamente consideran que ya saben cosas o por pena asumen y se muestran en el público como si supieran. Entonces nos dice nuestro autor, como estoy seguro tú ya sabrás, a la gente no le gusta admitir que no está entrenada en cosas importantes, así que finge saber. Normalmente uno siempre está diciendo sí, ok, sí, 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 y siempre da la aprobación. Si la persona que tienes al frente te está hablando con seguridad, tú automáticamente lo vas a apoyar, así tú no sepas, y así la otra persona tampoco lo sepa. Si la otra persona te está hablando algo que no tiene nada que ver con el tema del que estén hablando, pero tú lo desconoces y él te habla con seguridad, pues tú le vas a decir que sí. Entonces aquí vienen unas palabras que concatenan un poco con ese, el suponer lo obvio. Como estoy seguro, tú ya sabrás, cuando tú aplicas o utilizas estas palabras, naturalmente te darás cuenta o al fin y al cabo que las utilizamos cotidianamente porque son frases que realmente nosotros muchas veces utilizamos que no sabemos cuál es su contexto o no tanto su contexto, sino su raíz, pero empezamos ya a conocer un poco más sobre este léxico. Entonces las personas automáticamente van a decir, sí, tiene toda la razón, sí, 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 o sea, sí, claro, obviamente yo me lo sé, obviamente yo también conozco de esto, obviamente además, así por dentro no lo sepan, porque el aceptar que tenemos desconocimiento en algo no nos genera satisfacción, es algo ya muy personal y pues nos da como pena decir que no sabemos. Entonces, pues esa técnica también funciona para que las personas te den respuestas positivas. Enfocado como tal mucho a la parte de venta y comercial, vuelvo y lo repito, que está pues mencionado en este libro. Los interrogadores. La clave para emplear interrogadores es usar la palabra cuándo. ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? Entonces, los invito a que vayamos al detalle en el libro y empecemos a mirar esas estructuras para poder preguntarle a las personas. Entonces, normalmente, cuando tú utilizas la palabra cuándo, que es la que más utilizas, es, por ejemplo, ¿cuándo vas a hacer el curso de inglés? O cuándo vas a pasar los apuntes que tienes guardados, o cuándo vas a arreglar tu habitación. Este tipo de interrogadores permiten que la persona te dé una respuesta y se comprometa a algo. Cuando ya hay una respuesta con un compromiso, es mucho más fácil abordarlo y la persona muy seguramente lo va a realizar. Entonces es una invitación también a que profundicemos en esto y lo aprendamos. Preguntas esto o aquello. El o siempre es una doble posibilidad, entonces nos ayuda a buscar que a través de las preguntas que nosotros realicemos, tengamos la posibilidad de que en cualquiera de las dos opciones o las dos, la respuesta siempre sea afirmativa y en favor de nosotros. Vuelvo y reitero, esto es más de parte comercial, enfocado como a las ventas y a los negocios, pero pues también puede ser aplicado para otro tipo de circunstancias ya personales o familiares. Entonces aquí nos dice nuestro autor, en lugar de formular preguntas que pueden responderse con un sí o un no, plantea cuestiones de tipo quién, qué, dónde, cuándo o por qué. La clave es ofrecer dos opciones, como les decía, cualquiera de las cuales presupones que llevarás a cabo tu objetivo. Entonces, a través de las dos preguntas, encaminas a la persona para que con cualquiera de las dos respuestas, pues que él tome, cualquiera de las dos preguntas a la que él responda, vaya hacia lo que tú quieres lograr. Nos dice lo siguiente, tiempo para practicar. Entonces, es importantísimo, nos dice nuestro autor, cuando dedicas
incluir estas palabras estratégicamente en tus conversaciones diarias, te sorprenderás gratamente al ver con qué seguridad puedes predecir las respuestas de los demás. Entonces, permítame un segundito, discúlpeme que se me va a apagar el computador, voy a conectarlo, discúlpenme un segundo. Ya volví, muchas gracias. Listo, entonces importantísimo eso. Y para cerrar nuestro capítulo 11, habla de una estrategia de magia que se llama la desorientación. Esta es muy chévere, muy interesante. Obviamente, pues a través de la práctica es que se profundiza y se puede desarrollar de una forma increíble. Entonces nos dice lo siguiente, que hay 5 pasos: generaciones de desorientación, un método cada 10 segundos, los ojos siguen a los objetivos en movimiento, el tiempo débil y la disciplina de la desorientación. Entonces, cuando él nos dice que generaciones de desorientación, él se enfoca en lo siguiente: no pretendo desviar la atención a una acción concreta, sino dirigirla hacia otra cosa. Normalmente el mago, siempre que está haciendo un movimiento con esta mano y enfoca como tal a la gente a que visualice lo que está haciendo con esta, está haciendo con la otra alguna actividad para que su acto de magia funcione. Entonces, eso es lo que él llama las generaciones de desorientación. En a dónde llevo a las personas a concentrarse para que no vean el entorno y no sepan qué más estoy haciendo. En resumen, básicamente es eso. Cada 10 segundos. Entonces, él tiene un truco y es que cada 10 segundos él está generando un impacto y haciendo un cambio de información, sobre todo visual. ¿Para qué? Para que las personas estén 100% concentradas en lo que hay. Y él nos menciona un ejemplo: miremos la televisión cada 10 segundos está cambiando las imágenes. ¿Para qué? Para que nosotros estemos concentrados y metidos en el tema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos recibiendo información y si hay mucha información visual que demora demasiado tiempo, la atención se va a ir y simplemente nos vamos a aburrir. Nos dice lo siguiente: permanecer siempre en movimiento. Una forma para mantener el interés de las personas es moverse sin parar. Entonces, cuando tú tengas la posibilidad de tener un escenario y estés frente a un público, no te quedes quieto en una sola parte, siempre muévete para un lado, para el otro, dale vida como tal al escenario. ¿Para qué? Para que las personas estén siempre, siempre, siempre enfocadas en la información que tú estés dando y sobre todo que estén concentradas en ti como tal, para que no se vayan a dispersar y no se vayan a ir. Nos dice lo siguiente: el tiempo débil. Ten en cuenta que tu público sentirá tensión cuando le presentes tus ideas y programes la liberación de dicha tensión en su charla. Entonces, siempre hay que buscar como esos momentos de silencio que nos mencionaba el autor. ¿Para qué? Para que la información entre y como que haya una pausa y como que el cuerpo asimile la información y vuelva y salga. Entonces, importantísimo, no te relajes con tus oyentes. Tú no eres uno de ellos, tú eres el líder y debes conducirlos hacia el siguiente punto de interés. Entonces, lo importante es esto: que cuando generes esas pausas, tú no te vayas con la pausa. Porque ya, si tú empiezas a hacer eso, automáticamente se te desconecta tu público y ya la información que entregues no va a ser igual y volverlos a traer va a ser supremamente complejo porque ya se han ido. ¿Listo? Y la disciplina de la desorientación. Nos dice nuestro autor: la desorientación no es un recurso que puede utilizarse aisladamente. La desorientación es fiable porque se planea con mucho cuidado. Entonces, nuestro autor en todo el libro siempre nos mencionó eso: hay que practicar, hay que mirar todos los escenarios posibles, hay que estar supremamente preparados y hay que hacer las cosas siempre antes de, para que cuando se presente en el escenario todo salga bien. Entonces, hay que planear muy bien este tipo de desorientaciones y de momentos en los cuales vas a llevar a la gente a interactuar con cosas que tú quieres que pasen y a las cuales tú quieres llevarlos, para que no se den cuenta de otras y así mismo reciban la información.
Entonces nos dice aquí, dedica tiempo a pensar cómo controlar la atención del público en cada momento. No podrás influir en personas que no te presten atención. Eso es fundamental. Cuando las personas no están concentradas en lo que tú estás diciendo, en lo que tú estás haciendo, prácticamente son palabras que se van al aire. Entonces, por eso es fundamental aplicar todas las técnicas que nos mostró Steve Cohen en este libro, profundizarlas, practicarlas, ponerlas obviamente en ejercicios en casa, en nuestro trabajo, en lo que estemos haciendo y así podamos proyectar cada vez muchísimo más seguridad y podamos hacer que la gente interactúe con nosotros y sobre todo que tenga recordación de lo que nosotros le estamos diciendo y de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, eso es. Y en el epílogo me traigo este mensaje ya para finalizar, en donde nos dice lo siguiente: todos necesitamos que haya magia en nuestras vidas, sobre todo en tiempos como este, en que el mundo está lleno de incertidumbre. Este libro fue escrito en el 2007, pero aplica para este año también. Necesitamos esa combinación de maravilla y misterio. La magia es una metáfora de todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Nos recuerda que quizás a la vuelta de la esquina haya algo que mejorará nuestras vidas. Hay magia en todo lo que nosotros hacemos y en todos nuestros entornos. Simplemente es ponerle ese cariño y esa energía para que esto fluya, para que las cosas pasen. Así que aplica todo lo que puedas de este libro, sigue creciendo como persona, sea auténtico, genera tu propia marca personal, eres único, eres valioso y todo lo que tú eres es grande, es grandioso. Ese es el mensaje que yo resumo de lo que este libro nos muestra. Les quiero agradecer a todos por haber participado durante este mes. Nuevamente agradecerle a la Fundación por haberme permitido compartirles este libro, por darme esta oportunidad de transmitir esta información, porque para mí es un orgullo y para mí de verdad que es algo muy bonito y muy significativo el poder estar acá. Gracias a ustedes por estar al otro lado de las pantallas. Y los invito a que sigamos fomentando este espacio. El próximo lunes arrancamos un nuevo libro que se llama Mañanas Milagrosas. Es un libro espectacular y la persona que nos va a compartir su información es una persona a la que yo quiero con todo mi corazón. Es una niña a la que yo he visto crecer y que cada día me enorgullece y me emociona poder hablar de ella porque es una gran persona y un gran ser humano. Entonces, muchísimas gracias por haberme permitido estar acá. Vamos a abrir los micrófonos para poder compartir rápidamente como lo que más nos haya gustado de estos últimos capítulos. Nuevamente el agradecimiento. A ver el micrófono, Rafa, es que abrí micrófonos y te lo cerré, qué pena. Abre el micrófono. Aló, ¿puedes abrir micrófono, Rafa? ¿Puedes abrir micrófono? Micrófonos abiertos. Aló, creo que ya Están están abiertos. micrófonos abiertos, ya. Puedes arrancar el conversatorio. Listo, ya están los micrófonos entonces abiertos. Veo que Juliana levantó la mano. Juli, buenas noches y bienvenida. Hola amigos, buenas noches, Rafita, la verdad que gracias por este super libro, fue un gran libro. La verdad, pues yo sí, mejor dicho, desde que lo vi me puse a averiguarlo para conseguirlo y también lo terminé hace unos días. Y es un libro que uno, yo creo que no se cansa de aprender porque hay muchas técnicas. Las que hablabas ahorita del salir al parque y eso es algo que normalmente uno no hace, pero que si lo hace se da cuenta pues de que uno puede hablar con todos los sentidos, ¿no? De que uno puede transmitir pues con el cuerpo, con los movimientos y pues realmente es un libro, un manual para uno hablar en público súper tranquilo, una conferencia. Creo que a los papás, o sea, a las personas que tienen niños, es un libro que les puede ayudar mucho a los niños también para que en el colegio se desenvuelvan más y me gustó mucho. Invitados al club de lectura el próximo lunes y a iniciar con todo noviembre. Muchas gracias, Safundad. Gracias, Juli, tienes toda la razón. De verdad que es un libro que nos ayuda
no solo a nosotros, sino a nuestros hijos. Y si podemos de verdad compartirles esta información a ellos, fundamental, porque los va a proyectar de una manera increíble. ¿Alguien más que quiera compartir con nosotros algunas palabras esta noche? Yo, Rafa, darte las gracias por el trabajo tan espectacular que hiciste al darnos algunos tips muy importantes de este libro. Muy agradecida a la Fundación con Steve Cohen, el escritor maravilloso que nos hace soñar con la magia de ser mejores personas. Y me gustó mucho saber que podemos ser artistas en el momento de hablar con otras personas y ver cómo vamos a ayudar a mejorar sus vidas. De las cosas que me llamaron la atención hoy en día es la palabra ¿por qué? Sumada a un motivo, se vuelve algo poderoso para descubrir qué es lo que la otra persona está pensando. Y me gustó mucho también la frase que la monotonía mata al público. Así es de que todos tenemos que pues aprender más de cómo hablar en público, crecer más en estas habilidades de liderazgo, y quiero invitarlos a todos a que compren este libro. De verdad que es un libro que debe estar en cada casa y como ya dijeron, importantísimo que lo tengan de consulta en cada hogar. Gracias, Rafa. Siguiente, por favor. Gracias a ustedes, Edwin. Buenas noches. Rafa, buenas noches. Agradecerte por este final del libro, de la obra maravillosa que tuvimos gracias al espacio que nos regala Fundat. Agradecerle a la Fundación también por pensar siempre en el crecimiento de todos. Y pues bueno, definitivamente lo grandioso de todo esto es que podemos arrancar desde cero. Si tenemos una conferencia o queremos aprender cómo entrar a un público, pues ya tenemos varios tips que esta obra nos regala. Definitivamente podemos aprender todos los días. Entonces agradecerte porque realmente aprendimos un montón. No, gracias por esas palabras. Y sí, o sea, todos los días aprendemos, todos los días crecemos, todos los días encontramos nuevas herramientas para ser mejores. Y qué mejor que ser testimonio de vida. Quien es testimonio puede, a través de sus actos, demostrarle al mundo que sí se puede cambiar. Entonces, esa es la invitación para todos. Miguel, creo que tú tienes levantado la mano, sí. Hola Rafa, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos, Rafita, y bueno, gracias por este libro. Yo les comparto en mi experiencia personal que cuando tenía 19 años y estaba comenzando como mi época de universidad y emprendimiento, yo leí este libro. De hecho, me lo regaló Vicente, que está aquí conectado, y fue un libro que transformó mucho mis actitudes porque yo era muy tímido, ¿no? Yo realmente leí ese libro y yo hice todos los ejercicios que ese libro decía. Lo de la moneda de 20 pesos, lo de salir a caminar al parque, lo de pedir el número de teléfono, lo de pedir la hora, todos los ejercicios que ese libro enumera, los desarrollé y que realmente eso transformó mucho mis actitudes hacia la gente. Hoy en día puedo decir que de timidez no sufro. Ese es un libro súper recomendado y también la capacidad para hablar en público, ¿no? Ese libro me hizo pensar mucho respecto al tema, porque pues hablar en público de pronto es una cualidad que muchas personas creen que no tienen, pero pues son técnicas que uno puede aprender, cómo moverse en la tarima, el hablar 1, 2, 3, todo eso es algo como tan básico, pero si uno lo aprende y lo implementa es increíble cómo uno se transforma, o sea, parece un profesional pues en la oratoria. De verdad que Rafita, gracias por ese libro y pues gracias a Fundat. Es un libro buenísimo, o sea, es un libro de estudiarlo, es un libro de pues cuando estábamos en el colegio leímos el álgebra y tanta vaina que uno después ni usa en la vida. Este es un libro de realmente uno implementar y la transformación que uno va a tener respecto a la gente y a cómo uno se puede expresar en casi todos los ámbitos de la vida. Es increíble, ¿verdad, Rafita? Que gracias por el libro y por el tiempo que dedicaste a leerlo y a resumirlo aquí tan sencillo para todos. Gracias, Miguel, por esas palabras y felicitaciones por acompañarme. Me alegra mucho verte de manera virtual. Claudia Marcela Rodríguez, buenas noches. Hola Rafa, buenas noches. Bueno, pues primero darle las gracias a la Fundación pues por el espacio que nos dan todos los lunes. La verdad que me gustó. Es mi primer mes con ustedes y la verdad que me gustó muchísimo. Y pues en cuanto al libro, realmente es que me encantó porque pues nos dan muchas herramientas que nos permiten conocernos más, mejorar nuestra postura,
cómo debemos hablar ante el público, y eso también nos va ayudando a creer un poco más en nosotros mismos y en las capacidades que tenemos para lograr llegar a los demás, ¿no? Y pues en la parte de los que trabajamos con las ventas y con el network marketing, pues nos sirven muchísimo porque nos dan herramientas para cómo aprender a conocer a las personas, cómo llegarles a las personas, persuadirlas y lograr que tomen la decisión que nosotros queremos que tomen sin que ellos se den cuenta. Entonces realmente me gustó muchísimo todas las técnicas que nos regala este libro. Qué bien, súper. Muchísimas gracias, Claudia, por tus palabras. Retomando lo que tú dices y lo que decía Miguel, son libros de verdad que nos apoyan en nuestro crecimiento y en todo. Y son libros que no hay que dejar de leer. Hay que volverlos a leer de vez en cuando porque encontramos muchas herramientas que ya son innatas en nosotros, pero hay otras que de pronto se nos han olvidado y podemos proyectarlas y hacerlas partícipes de nuestro día a día para ser cada vez mejores personas. Vicente, creo que tú vas a hablar. No, Uf, siguiente. ¿Sigo? coordinación. Ok, siguiente. Soy yo. ¿Sigo yo? Ah, sí, 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 sí. Sí, Bueno, es ok. verdad. No, yo quería decirles que el próximo lunes vamos a arrancar este libro que se llama Mañanas Milagrosas. Y el momento de arrancar el libro es un momento mágico porque vamos a tener la oportunidad de hacer todo el libro, ¿sí? Y de comprarlo y de leerlo y de hacer el conversatorio y que tengamos un feedback en que todos aportamos y enriquecemos la información que tenemos. Así es de que tenemos 8 días para invitar personas, para conocer gente, para conectar muchas personas que seguramente van a mejorar como personas, van a crecer como personas, van a poder hacer aportes personales, aportes familiares, aportes en liderazgo, aportes en los negocios. Yo cada que terminamos un libro digo, wow, si yo hubiera sabido esto o lo otro hace 20 años o hace 30 años, seguro que tendríamos mejores resultados. Así es de que tenemos una grandiosa oportunidad de poder promover o sí, hacerle la campaña de este libro tan espectacular y como dijo Rafa, que lo va a presentar Juliana, que es una persona que ha desarrollado un liderazgo muy bonito y bueno, vamos a aprender un montón. Así es de que muchas gracias a todos y sigue Rafa. No, gracias Betty por esas palabras y gracias de verdad a todos por su participación pues respaldando lo que tú decías, el aprendizaje colectivo es el mejor aprendizaje que podemos tener todos y cada uno de los seres humanos en este mundo, porque de los conceptos, de las opiniones, de las experiencias de todas las personas que tenemos en nuestro entorno es que nosotros podemos aprender. Todos somos testimonio y todos podemos ser ese impulso y esa imagen para alguien, para que crezca y para que desarrolle su persona y sea cada día mejor. Entonces, de verdad que impulsemos muchísimo más este espacio. Es una vez a la semana, es una hora, pero se aprende demasiado. Entonces, la invitación es a eso, a que compartamos esta información, a que compartamos el link y el próximo lunes nos vemos nuevamente en esta misma hora para arrancar ese nuevo libro que yo sé que Juliana nos tiene un mensaje espectacular porque el libro a través de sus palabras nos va a enseñar demasiado. Así que muchísimas gracias para todos. Dios los bendice, los bendigo, los quiero muchísimo. Les doy un abrazo virtual y próximamente no sé que nos vamos a encontrar y nos vamos a poder dar ese abrazo presencial. Y pues a la Fundación, muchísimas gracias por este tiempo y una feliz semana para todos. Y muchas gracias por todo. Buenas noches. Gracias, Rafa. Un aplauso para Rafa. Excelente. Qué bonito trabajo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Rafael. Espectacular. Gracias, Rafa. Muchas gracias, Rafa. Nos vemos el próximo lunes. Así es, muchas gracias. Gracias, Rafa. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. 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 Gracias, Rafita.